Creo que empezó con una necesidad personal, que era entender muchos comportamientos de mi padre, que surgían a través de mi familia, que era también como la violencia intrafamiliar, que no nada más se daba a partir de él, ¿no? Que era algo que íbamos repitiendo, patrones que íbamos repitiendo y que yo quería también como comprender por qué, ¿no? Y cuando vi una vez a mi abuela enferma de depresión post desaparición de mi padre, ahí fue donde sentí más la necesidad de hablar con ella, ¿no? Y empezó con eso, quería hacer un documental solo sobre ella, pero después en el camino pues todo se fue transformando y era inevitable que yo estuviera involucrada. Y también pues en el proceso fue surgiendo que también mi mamá, era importante también la voz de mi mamá, ¿no? Entonces por eso la invité también a que participara en la película y de hecho creo que hasta corrección de color todavía la película se seguía transformando narrativamente. Primero también quería como hablar más de él, pero después con todas las entrevistas que tenía, que eran muchísimas horas de entrevistas, en el armado de edición nos dimos cuenta que lo importante era justo los que estábamos todavía aquí, ¿no? Los procesos ahí nos fueron marcando si la historia de él era más importante para mí que se nombrara más, pues, ¿no? Sí, me importaba más eso, las que estábamos aquí ahora, y hacer un diálogo entre nosotras sobre lo sucedido. Pero pues también no deja de ser importante también mi papá porque es la columna que lleva también toda la película. Él es el pretexto para poder nombrar todas estas cosas que nombramos en la película. Los primeros fondos que tuve pues fueron desde escritura, ¿no? Líneas argumentales con IMCINE y jóvenes creadores con FONCA. Y también como el acompañamiento de los asesores y de mis propios compañeros también de jóvenes creadores que también estaban creando con narrativas muy parecidas a las que yo también estaba haciendo. Con ellos como que también fui desarrollando más el proyecto, pero sí la escritura la fui haciendo desde que empezó el proyecto, ¿no? Justo para bajar recursos, porque tampoco sabía exactamente qué, ¿no? Entonces quería ir como paso por paso, pero desde que me dieron para escritura y supe que tenía que filmar ya con lo que me dieron, ¿no? Y pues también cuando entregué el guión, pues hay muchas entrevistas que anexé a ese guión que sí siguieron en la película, ¿no? Muchas de las primeras entrevistas que hice se quedaron en la película, sobre todo con mi abuela. Y pues decidí lanzarme a filmar con lo que tenía. Y con el apoyo también de muchas personas que me prestaron equipo para filmar. Y pues casi la primera parte de todo el rodaje pues yo me fui sola, ¿no? Los primeros años. Y ya después pues en producción, o sea, por decirlo así, como un fondo de producción no hubo porque pues con ese mismo dinero pues fui filmando y filmando. El hacer, creo que la película me cambió más a mí que a ellas, por decirlo así, porque era yo enfrentarme como no sé si decirlo, como a la vergüenza, al pudor, ¿no? De dudarme enfrente de mi familia y decirles, quiero hablar de esto. Y quisiera que me apoyaran ustedes viendo si quieren hablar también de ello. Creo que eso fue lo que más a mí me detenía más que a ellas y también me transformó más a mí, tanto como en poderme acercar a ellas y dialogar con ellas y también en lo profesional, ¿no? Porque pues también toda la película ha sido una escuela de cine, ¿no? Yo no vengo de una escuela de cine y mi aprendizaje ha sido diferente, entonces también creo que a mí me cambió también, ¿no? En ese sentido. Pero más allá de si mi película transformó a mi abuela o a mi mamá, creo que son procesos que ellas pasaron por sí solas, ¿no? O sea, y que nada más mi cámara lo que hizo fue registrar un poco su proceso de ellas, pero en realidad ellas en ese transcurso de los 8 años siguen pues, ¿no? Siguen cuestionándose también las mismas cosas que se cuestionan en la película, siguen cambiando patrones que se traían arrastrando. Son cosas que ellas mismas, ¿no? Su proceso de sanación lo han tenido, pero en la película graba un poco de lo que ellas ya por sí solas ya habían ellas pues decidido hacer, pues afrontar también el duelo desde su propia trinchera, ¿no? Y yo también comprender y también respetar sus procesos. Para llegar a ese punto, primero cuando tuve un corte de edición se los enseñé a mi familia, ¿no? Sobre todo a mi abuela y a mi mamá, a mi hermano y otros tíos.
para que también ellas me dijeran, estamos de acuerdo con lo que hay, nos sentimos cómodos con lo que hay. Sí les planteé, ¿no? También les dije, bueno, quiero que vean esto que hice con todo el material que grabé en 8 años y con el material también recopilado, pues, ¿no? Porque más allá de solo 8 años de yo haber filmado, pues está pues el material histórico de la familia, ¿no? Dijeron que sí, y también porque cuando se los enseñé, le dije, bueno, es que también quiero pues compartir esta historia familiar con más personas que tal vez se puedan identificar, porque cuando yo empecé a ver cine, sé que mi película no es acerca de la desaparición forzada en sí, pero cuando empecé a ver películas sobre esos temas, pues yo no me sentía identificada, ¿no? Pero dije, bueno, nadie más va a contar mi propia historia, yo la tengo que hacer, nadie más lo hará, ¿no? Por mí. Y entonces ellas decidieron que sí, que no había ningún problema, que se sentían cómodas con lo que estaba. Y pues también compartían esto, ¿no? Que querían que también más personas se lograran identificar con nuestras historias. Yo creo que todo el cine provoca algo, ¿no? Cualquier cosa, pero a mí como realizadora creo que el cine que me provoca hacer, ¿no? También es algo que me transforma en todos los procesos, ¿no? De la película. Las películas son pues son entes vivos que se van transformando y así como en las películas también lo son, pues yo no, también lo soy. Y para mí eso, ¿no? Me provoca que cada proceso me transforme, hasta me pueda quebrar, ¿no? Y también contar historias que pues para mí son importantes, son pues las que a mí me vibran, ¿no? Desde adentro, decir, no puedo estar sin poder como contar estas cosas. Y también, más allá de todos esos procesos, pues saber que no voy a ser la misma que inició una película y la que va a terminarla, ¿no? Creo que a mí todas esas cosas me provocan muchas cosas, sobre todo emociones, justo con la película eso. Me sacó de muchas zonas de confort, ¿no? Y también de ponerme retos de cómo narrar historias y para mí ese es el cine que provoca.